Existen pocas tareas menos reconocidas que las del ingeniero profesional de monitoreo. Si usted hace su trabajo perfectamente, nadie se da cuenta. Si se equivoca, o aún peor, si un ejecutante se equivoca, es el ingeniero de monitoreo el que carga la culpa y se convierte en el peor de los malvados de esa noche. El monitoreo es todo aquello que le permite escuchar a los ejecutantes sobre el escenario qué es lo que van a hacer de tal forma que les permita tocar bien. Esto es un balance delicado, tanto de tecnología como de psicología. Es equivalente a hablar acerca de política o de religión con personas que usted desconoce que se pueden sentir incómodas. De manera ideal, cada músico sobre el escenario requiere de su propia mezcla monitoreada. Una persona podría desear escuchar predominantemente sus propias vocales con tan solo un poco de los que los demás tocan, digamos, más que un poco de guitarra para rellenar el sonido. Quizá otro de los músicos desee bastantes teclados y un escaso balance de todas las voces, a menos que ejecute en grandes recintos en donde, de hecho, existe una consola de monitoreo separada a un costado del escenario. Su habilidad para entregar una mezcla de monitoreo separada para cada uno de los ejecutantes depende de cuántos monitores separados o buses auxiliares tenga su mezcladora. Si requiere de 3 mezclas de monitoreo individuales, necesitará 3 monitores individuales o buses auxiliares. Como vimos en la escena de mezcla, usted configura una mezcla de monitoreo utilizando un bus auxiliar de prefader. La propia mezcla es manejada por medio de la cantidad que cada canal envía a ese bus auxiliar en particular. El ambiente del escenario puede ser un poco hostil para la entrega y recepción controlada del sonido debido a que los ejecutantes requieren la capacidad de moverse por el escenario. Hacer esto puede cambiar dramáticamente la homogeneidad de los que ellos escuchan en cada paso que dan. No solo eso, lo que necesitan escuchar puede cambiar de canción a canción y de noche a noche, dependiendo del qué y del cómo están tocando el resto de los ejecutantes. Todo esto es un asunto complicado y francamente es seguro decir que no existe un tipo de sistema de monitoreo perfecto. Así que desde nuestra elección de sistemas imperfectos, comencemos con los más comúnmente utilizados, monitores de piso o, como algunas veces son llamados, cuñas de escenario. Las cuñas son relativamente económicas, son fáciles de mover y son sencillas de operar. Estos monitores Yamaha SM125 utilizan una bocina de 12 pulgadas y un driver de compresión de 2 pulgadas, montados en un gabinete de tipo reflexivo a los graves. La corneta destellante le dará una bastante cantidad de corte y una buena dispersión. Aún así, la colocación es crucial. Intente colocarlos de manera que no apunten directamente a los micrófonos y ocasionen retroalimentación. Si es posible, diríjalos detrás del punto muerto del patrón cardioide del micrófono, donde quiera que se operen las cuñas del escenario, a un nivel de volumen adaptado para cada uno de los ejecutantes. Los side fields, rellenos laterales, funcionan como el principio de proveer una cobertura general. En otras palabras, un nivel general de sonido que puede ser escuchado por ninguno y por todos. Los side fields son principalmente utilizados actualmente sobre escenarios en los que hay mucho movimiento, por ejemplo con bailarines o tan solo músicos muy animados. El problema con los side fields es que su mezcla obviamente debe ser general en lugar de específica y que además pueden, a menos que usted sea muy cuidadoso, crear un alto nivel de sonido sobre el escenario que se colará dentro de los micrófonos y puede hacer muy difícil controlar la salida de un sonido frontal. ¿Y qué es un side field? Pueden ser cualquier clase de gabinete grande de audio profesional de rango total. Finalmente llegamos a estos, los llamados monitores in-ear o de audífono. Esto lleva el monitoreo personal a la última altura, en donde no solamente usted puede ser provisto de una mezcla clara y definida que usted y solamente usted puede escuchar, pero que también crea su propio universo personal. Los in-ear son grandiosos para mantener el volumen del escenario a volumen bajo todo el tiempo, pero no todo mundo se siente cómodo utilizándolos. Los in-ear se están popularizando entre los profesionales que en realidad saben cómo utilizarlos, pero que se necesita saber cómo manejarlos. Existen algunos problemas con los in-ear, no son la solución total. Cuando las personas se colocan un in-ear, se sienten enmascarados, se sienten dentro de una pecera. Para poder ayudarles, deberá añadir micrófonos como los de tipo ambiental, de forma que capte el recinto y al público para poder enviarlo de vuelta. Las cosas que antes no tenían que captarse con micrófono, ahora tienen que hacerlo. Cosas como la guitarra eléctrica y todo lo que de repente se podía escuchar acústicamente de forma perfecta, pero cuando se colocan los in-ear ya no se puede escuchar tan bien. Entonces ahora puede necesitar añadir cosas dentro del monitoreo para poder escucharlas. El monitoreo es un asunto personal intenso y una de las aplicaciones lógicas de la tecnología disponible es la de colocar la mezcla de regreso en las manos del ejecutante mediante las llamadas mezcladoras de monitoreo personal. Las personas han tratado de perfeccionar esto durante años. Si no hay nada más, al menos le quita un poco de calor al frecuentemente desafortunado ingeniero de monitoreo.
Pero usted debe preguntarse cuáles de los ejecutantes sobre el escenario serán mejor abandonados al arte de su ejecución o puesto al más cerebral arte de mezclar. Un buen punto de partida para configurar su sistema de monitoreo es apagar todo, ¿correcto? Apáguelo y deje que los ejecutantes ajusten sus posiciones y sus niveles para los instrumentos para escuchar e interactuar con los demás sin el beneficio del sistema de monitoreo. Entonces añada los monitores según sean requeridos para ayudarlos. Un beneficio añadido es un bajo volumen de escenario, lo que permite un sonido de salida frontal más claro. Cuando comienzo a mezclar los monitores, me ubico en la posición de la persona para la cual voy a efectuar la mezcla. Si voy a hacer una mezcla de bajo, por ejemplo, me coloco con el bajista y escucho lo que está escuchando de manera acústica. Si recibe suficiente batería y teclados, no tiene sentido añadir estos instrumentos de vuelta dentro de su mezcla. Párese y escuche junto a cada uno de los ejecutantes en su posición sobre el escenario y observe qué es lo que necesitan. Debido a que un artista le dirá quiero escucharlo todo, y eso no significa que usted deba de poner todo en la mezcla de cada uno. Lo que esto significa es que usted añade a su mezcla lo que hace una homogeneización total de sonido para los ejecutantes en esa posición. Entonces, es la primera cosa. Camina alrededor del escenario y aprenda del ambiente de cada uno de ellos. Ningún sistema de monitoreo es a prueba de tontos. Una vez que el espectáculo ha comenzado un problema, solamente puede ser resuelto con una de tres maneras: subirles, bajarles o apagarlos. Así que trate de tomarse un tiempo antes de la presentación para obtener un sonido y una mezcla tan buenos como pueda obtenerlos. Le daremos oportunidad a Randy de decirnos la última palabra acerca de esto. Arreglé un problema sobre el escenario de manera mecánica primero. Eso es mucho mejor que utilizar la electrónica para arreglar el problema. Así que como por ejemplo, si tiene un problema de retroalimentación, si puede mover un monitor, si puede mover un altavoz, si puede mover un micrófono, si puede mover físicamente algo para eliminar el problema de retroalimentación, es mucho más efectivo que intentar hacerlo mediante la ecualización.